So we've just finished a series on the images of the church. Images that help us remember who we are. Acabamos de terminar una serie de sermones sobre las imágenes que representan la Iglesia. Imágenes que nos ayudan a recordar quiénes somos como pueblo de Dios. Ahora vamos a embarcar en una nueva serie que transiciona desde la identidad cooperativa al carácter cooperativo de la Iglesia. En las próximas 8 semanas vamos a explorar las bienaventuranzas, las enseñanzas de Jesús sobre qué significa ser bendecido y cómo, a su vez, bendecir a los demás. Enseñanzas que son profundamente contraculturales. Entonces, vamos a escuchar estas palabras de bendición. En Mateo capítulo 5 leemos: Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles, diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Esta es la palabra de Dios. Cuando primero conocí al profesor Mark Shepard, que enseña en una universidad en Massachusetts, él fue estudiante en una clase mía en la iglesia sobre la exploración del cristianismo. Fue un economista brillante que tenía preguntas muy profundas sobre la vida y la fe. Había crecido en una familia judía, observante y tradicional, pero luego rechazó su fe. Rechazó la fe de su educación y se tornó ateo, creyendo que las respuestas de la vida serían encontradas en la lógica y en la racionalidad. Pero luego explica que estaba sorprendido por Jesús. Al llegar a la universidad, descubrió que había un grupo de seguidores de Jesús. También eran muy intelectuales. Ellos pensaban mucho en las cuestiones de la religión y la fe y consideraban las evidencias en favor y en contra del cristianismo. Además, demostraban mucho amor y cariño hacia las personas en su alrededor. Eran considerados, pacientes y la apoyaban cuando tenía preguntas o necesitaba a alguien con quien hablar. Estaba sorprendido por esto. Además, se sintió muy sorprendido por el pasaje que acabamos de terminar. El profesor Mark escribió: Al leer este sermón de Jesús, me quedé muy impresionado. Este sermón fue la expresión de la verdad más poderosa que había encontrado en mi vida. ¿De dónde había venido? ¿Podría ser la obra de un carpintero y sus seguidores incultos? Sorprendido por Jesús y por sus enseñanzas, sintió la verdad en su corazón y esto lo llevó a otra sorpresa. Cuando este sermón atravesó su corazón, se dio cuenta del sentido apabullante de su propio pecado, del hecho que no era quien quería ser, mucho menos la persona que Jesús quería que fuera. Sorprendido por esto, recibió una verdadera comprensión de quién era Jesús.
We are formed by him in surprising ways. Cuando seguimos a Jesús, muchas veces nos forma de maneras sorprendentes. Los valores contraculturales del reino, expresados en las bienaventuranzas, tienen impacto en nuestro mundo y en nuestras vidas. Cuando se trata de Jesús, muchos están interesados, pero pocos están involucrados. En el pasaje, vimos que las multitudes lo seguían. Leemos al final del capítulo que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Aquí la escena cambia a nuestro pasaje actual. Imagínate que Jesús está sanando personas a través de la región y las multitudes se enteran de esto. Ahora, cada uno piensa en sus propias necesidades y se pregunta, si traigo esto a Jesús, ¿realmente lo puede sanar? Las multitudes le apretaban tanto que Jesús tenía que subir al monte para enseñar. Mientras presionaban alrededor de Jesús, él cumplió con sus peticiones y necesidades. Mirando esta historia, fue bueno que trajeran sus necesidades a Jesús. También fue bueno tener interés en la sanación de la gente. Necesitaba sanación y necesitaba esperanza. Esto fue bueno, pero no era suficiente. En el versículo 1, cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la montaña con sus discípulos, se sentó y empezó a enseñar. Subió no solo por razones prácticas, sino también por razones simbólicas. Cuando Jesús subió a la montaña para ofrecer sus palabras, había una alusión simbólica a cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos de Dios. Así como Dios usó los 10 mandamientos para formar a su pueblo, Jesús está formando a un pueblo nuevo. Jesús esta vez sube a la montaña, no para recibir una revelación, sino para revelar. Cuando abrió la boca, parecía enseñar con autoridad. Estaba convocando a un pueblo nuevo. Se compone de sus discípulos y a los demás que estarían involucrados con él. Les enseñó con autoridad cómo ser contraculturales y a ser destacados de su entorno como pueblo de Dios. En la montaña, Jesús da una constitución para la formación de su pueblo, una declaración. Todos tenemos deseo para la felicidad y de involucrarnos en lo que nos da gozo. Lo que Jesús revela son enseñanzas sobre la felicidad verdadera, enseñanzas revolucionarias. Empieza con la primera bendición, como introducción a todas las bienaventuranzas que siguen. Estas son las que vamos a explorar durante las próximas 8 semanas. Ahora vamos a mirar, dichosos los pobres en espíritu, porque a ellos el reino de los cielos les pertenece. En el Nuevo Testamento existen 2 palabras que pueden significar bendición. Una tiene mucho que ver con la teología, pero esta es otra palabra. En este pasaje, la palabra es más genérica y en otros contextos significa afortunados o personas que han experimentado algo bueno en sus vidas. Jesús usa esta palabra intencionalmente
porque involucra nuestro deseo para la felicidad. Después explica cómo conseguimos este deseo de una manera inesperada. Me acuerdo del dicho: he estado subiendo la escalera del éxito toda mi vida, justo para llegar a la cima y encontrar que estaba inclinándose hacia la pared equivocada. Jesús nos enseña sobre el descubrimiento de la felicidad verdadera y que esta escalera no sube para arriba, sino desciende. Dichosos los pobres en espíritu. La manera de llegar a la verdadera felicidad, la bienaventuranza, es enfrentar honestamente la tristeza de nuestro pecado y el dolor de este mundo. Dichosos los pobres en espíritu. Nos invita a afrontar la pobreza espiritual. Esto no significa que podemos hacer nada de valor. Sí, podemos hacer el bien. Hay personas que hacen cosas buenas por todo el mundo, sin reclamar el nombre de Jesús. Esto es porque estamos creados para representar a Dios, y todos tenemos la capacidad de hacer el bien. Sin embargo, solo hacer el bien no es suficiente. Jesús no quiere que hagamos comparaciones el uno con el otro para poder decir: estoy haciendo más que esta persona a mi lado, así que soy muy bueno. En cambio, Jesús nos invita a compararnos con Dios y nos pide que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. No nos aconseja ignorar la pobreza de espíritu, sino afrontar honestamente los rincones más oscuros de nuestro corazón. La ironía es que a nuestra sociedad no le gusta la honestidad. Los individuos tampoco elegimos ser honestos, y por eso decir: no voy a pensar en eso ahora. Nos gusta ocultar la vergüenza y el pecado para no tener que tratar con ellos. Así que nos satisfacemos con todos tipos de placeres para no lidiar con el estado de nuestras vidas. Jesús no nos pide que tengamos las cabezas en las nubes pensando solo del cielo, sin ocuparnos con esta tierra. Los cristianos, por encima de todos, son las personas más honestas sobre el quebrantamiento de esta tierra y de nuestras vidas. La ironía es que cuanto más enfrentemos el quebrantamiento, más podemos ser sanados. Cuanto más lamentemos, más podemos ayudar. Cuanto más nos apenamos, más podemos ser redimidos. Jesús nos llama a ser pobres en espíritu, porque en esta pobreza seremos ricos. En la pobreza seremos felices, porque en la honestidad descubrimos la honestidad de Dios a través de Jesucristo. Jesús ha cargado en sí mismo todo el quebrantamiento de este mundo. Ha tratado con el dolor honestamente. Cuando nos volvemos con manos vacías ante Dios, Él nos puede llenar. Cuando enfrentemos la pobreza de espíritu, podemos ser libres para descubrir lo que tenemos en Cristo. Necesitamos esto, no solo a nivel personal e individual, sino como nación. Hay una llamada pobreza de espíritu nacional que hay que identificar y nombrar. Solo ahí, al ser honesto, podemos descubrir la verdadera libertad. La Iglesia quiere representar el arrepentimiento necesario para recibir la salvación. Estoy agradecido por el trabajo que ha hecho la Iglesia Presbiteriana de las Américas recientemente, por ejemplo, en su filosofía sobre el racismo. Tenemos que aprender a escuchar con humildad las historias de los demás y mirar honestamente hacia nuestras propias vidas y al estado de nuestra nación. Al sacar a la luz nuestra propia pobreza de espíritu,
descubrimos que podemos seguir en esperanza por Cristo, porque nos estamos convirtiendo más como Él. Es por buena razón que el término bendice aparece en los últimos capítulos de las Escrituras, donde se da a Juan una gran visión, y él ve al pueblo de Dios en su estado glorificado. En el libro de Revelación leemos: el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Esta palabra dichoso representa todo lo que la Iglesia ha estado esperando acerca de la reunión del pueblo de Dios desde todos los rincones de la tierra. Todo lo que esperamos para una paz verdadera y duradera y todas las cosas que anhelamos. Esta promesa representa todo lo que esperamos como pueblo de Dios, que verdaderamente es una buena noticia para el mundo. Cuando nos reunimos para la comunión, es como un aperitivo para el gran banquete de matrimonio con el Cordero que algún día vendrá. Allí no serán los pastores que les sirvan a ustedes la comunión, sino Jesús mismo que les servirá. La bienaventuranza de ser un pueblo así. Este es el mensaje que traemos al mundo. ¡Qué hermoso mensaje! La verdadera esperanza del mundo. Hace varios años enseñaba una clase junto con una querida amiga en Cristo. En esta clase hablamos de las preguntas culturales de nuestro día y ella compartió parte de su propia historia que había escrito recientemente. Quiero leer una parte para ustedes. Imagínese que conoces a esta niña de 6º grado. Es una guía scout y es la única muchacha de raza mixta en su nivel escolar. Además, ha sido intimidada. Le han escupido, pegado y insultado. Sus abusadores nunca habían sido castigados. Nunca hubo un anuncio ni asamblea escolar para denunciar estos tipos de comportamiento. Los directores y docentes de la escuela le dijeron que dejara de quejarse, porque ya no querían oírlo. Durante el recreo pasaba su tiempo a solas. En la sala del almuerzo, se sentaba al final de la mesa para estar más cerca a la mesa de los docentes, porque era el lugar más seguro en el que podía pensar. Su familia, de vez en cuando, recibía amenazas y aún había visto a su padre empujado en el asiento trasero del coche de policía después de un argumento. Esta niña de 10 años se puso de pie cada mañana en su sala de 6º grado para recitar el juramento de fidelidad de los Estados Unidos, con las palabras: la libertad y justicia para todos, esperando que algún día esto realmente sería la verdad. Esta niña oraba, preguntando a Dios por qué las cosas tenían que ser difíciles, pidiéndole que algún día las experiencias serían para algo. Esta historia la llevó a un lugar de redención en Cristo, un lugar de lamento profundo y de esperanza. Porque el pueblo de Dios entiende la justicia verdadera, debemos perseverar en los esfuerzos de lidiar honestamente con el pecado de nuestros propios corazones, la pobreza de espíritu en nuestras almas y en las personas que estamos intentando alcanzar. Solo así el reino del cielo será el nuestro. Then will ours be the kingdom of